السلام عليكم ورحمة الله. لعل 18 من تشرين الأول أكتوبر المنصرم شهد سقوط الانقلاب اليميني المتطرف المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيفو موراليس، كما شهد سقوط سارقة الديمقراطية في بوليفيا. اليوم عقب عام من التطورات السياسية المتفجرة، هذا الانتصار الساحق للويس أرسي المرشح الرئاسي للحركة نحو الاشتراكية ماس التي أسسها إيفو موراليس يمثل عزم الشعب البوليفي القوي على العودة إلى الديمقراطية في انتخابات خاضها وسط جائحة كورونا المستمرة والمستفحلة. في أذهان العديد من الناخبين البوليفيين كانت الفطنة الاقتصادية لوزير المالية الأسبق في حكومة موراليس أرسي في تناقض حاد مع الاستجابة الفوضوية وغير الفعالة للحكومة الانقلابية لمواجهة فيروس كورونا. نعم، هذا الاستطلاع اعتبر اختباراً للديمقراطية في هذه الدولة الأنديزية بعد أن أبطلت الانتخابات العام الماضي إثر مزاعم عن تزوير، ما أثار احتجاجات دامية وأدى إلى دفع موراليس خارج بوليفيا وإلى الاعتداءات غير الإنسانية المتتالية على أعضاء حزبه وعائلاتهم. اليوم هل وضع شعب بوليفيا ثقته مرة أخرى في عملية التغيير؟ حتى أولئك الذين شاركوا في الانقلاب، هل هم الآن ساخطون محبطون يأسفون لأن الإدارة الحالية الانقلابية في غضون 10 أشهر دمرت الاقتصاد؟ هل هو صعود آخر لليسار بعدما أفل في الآونة الأخيرة، أم من السابق لأوانه أن يحتفل اليسار في أمريكا اللاتينية بالبينك تايد أو الاتجاه إلى اليسار الثوري؟ يطيب لنا أن نستقبل من العاصمة البريطانية لندن الدكتور إيزاك بيجيو، المؤرخ البيروفي والخبير الاقتصادي، للبحث أكثر في هذه الانتخابات وتبعاتها من الداخل. أهلا بكم إلى حلقة جديدة، معكم زينب صفار، تابعونا. Isaac Bishop, Peruvian intellectual historian, economist, and expert in Bolivian affairs, joining us from London. Welcome to من الداخل from the inside, Dr. Bishop. Thank you. Pure pleasure to have you. Well, after Evo Morales was driven from Bolivia, there has been an ongoing arduous attempt to deal a fatal blow to the pro-indigenous project. What has happened last year definitely will leave scars. Many thought at the height of last year's turmoil that a total collapse of Morales' movement was possible, yet they won today. That's why this moment is so impressive and unexpected. They have demonstrated the ability to overcome the very worst moment of their 25-year history. And not every party, Dr. Beijo, is able to survive something like that. What are the elements that led to this upright victory? Muy buenas tardes o buenas noches. Bueno, quisiera, para responder esto, contar algo que pasó en el año 51. En ese año, ganó el movimiento nacionalista revolucionario que pedía la nacionalización de la oligarquía minera y le metieron un golpe militar por el general Mamerto. Al año siguiente, el MNR tomó el poder, o sea, el intento de reprimir una victoria electoral condujo a una revolución, que fue la principal revolución que tuvo Sudamérica en el siglo XX. Y dicho sea de paso, el dirigente de los sindicatos fue el hijo de un libanés, se llamó Juan Lechín Oquendo, que durante 40 años fue el principal dirigente sindical de Bolivia. Ahora, eso mismo más o menos ha pasado ahora, porque en octubre del año pasado se quiso impedir la victoria electoral del MAS. La OEA dijo que hubo fraude, movilizaron a los cuarteles, a la policía, los gremios empresariales, y el ejército pidió la caída de Morales. Y durante un año tuvimos en el poder
prácticamente al aparato policíaco militar, y en su cabeza una señora que no había sido elegida ni por el pueblo ni por el Congreso, que no tenía derecho constitucional al cargo. Y desde esa posición, la señora Yanina Áñez, que además tenía un partido que tenía solo el 4% de los votos y ella ni siquiera había sido reelecta en el Senado, en su cargo la señora Yanina Áñez mató a más de 30 personas que protestaban y estuvo metida en muchos actos de corrupción, de persecución política contra el MAS, quiso acusarlo a Evo Morales de terrorista, de sedicioso, y además el coronavirus se esparció tremendamente en Bolivia. Y hubo muchos escándalos de compra de equipos médicos con completa corrupción. Entonces, la señora Áñez se desgastó a tal punto que su partido no ha elegido a nadie esta vez, tuvo que retirarse de la contienda, y más bien su año en el poder hizo que el MAS se revitalice desde la oposición, que aparezca como un partido alternativo ante la catástrofe de Áñez, y que los partidos que querían acabar con el MAS, el movimiento socialismo, aparezcan ligados a Áñez. Es decir, se repitió más o menos lo que pasó en el año 51. Y algo interesante es que después de la revolución del año 52, el movimiento nacionalista revolucionario se convirtió en el principal partido de Bolivia. Y después de lo que ha pasado ahora, el movimiento socialismo vuelve a convertirse en el principal partido de Bolivia con el 55% de los votos, más votación de la que inicialmente esperaban. Es decir, el MAS capitalizó el descontento hacia una dictadura de facto. The movement towards socialism MAS party, which has overwhelmingly regained in the polls the power usurped by the oligarchy in collusion with the OAS, or the Organization of American States, and under the guidance of the US empire, and won, a lot of it was not necessarily a vote for a candidate, rather a vote against racism, repression, and violence. Does the triumph of Bolivia not only reflect Bolivia, rather it reflects all of Latin America in this sense? Sí, yo pienso que lo que ha pasado en Bolivia es un termómetro lo que está pasando en América Latina, porque a los pocos días en Chile ha habido un referéndum sobre la constitución de Pinochet y más o menos el 78% de la gente ha pedido una nueva constitución. Y tanto en Bolivia se postergaron las elecciones generales durante 3 veces y el referéndum chileno se postergó muchos meses. Entonces, en los dos lugares estamos viendo que la gente está cansada de gobiernos neoliberales. Dentro de poco vamos a tener elecciones en febrero en Ecuador, donde el gobierno de Lenín Moreno se va a desplomar, ya está totalmente desgastado, y hay una gran posibilidad de que ganen los partidarios de Rafael Correa. Entonces, hay un desgaste de los gobiernos neoliberales que ha impuesto Trump. Ha fracasado también el intento de Trump de colocar un títere en Venezuela, que no fue electo por la población, que no fue electo por nadie. Entonces, sí hay un desgaste. Y también me parece que el desgaste le afecta a Bolsonaro en Brasil, que es el presidente del país iberoamericano más grande. Entonces, yo veo que en América Latina las cosas están cambiando, y el nuevo gobierno que va a haber en Bolivia va a querer reconstituir la alternativa bolivariana en las Américas, con Nicaragua, con Cuba, con Venezuela, con 4 Antillas de habla inglesa, y hacer un eje nacionalista con los 2 países hispánicos más grandes en territorio, que son México al norte y Argentina al sur. Right. Dr. Beijiu, allow us to stop now for a short break, and then afterwards we will continue to talk about the resurgence of the pink tide, but after the break. إذا فاصل قصير ونعود، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد. إيزاك بيجيو, Peruvian intellectual, historian, economist, and expert in Bolivian affairs. Welcome back to من الداخل from the inside, sir. Well,
Though the coronavirus has devastated regional economies, the commodities boom has ended and government coffers are depleted. Was the Bolivian election a litmus test of the left's and socialism's abiding clout in Latin America? Does it mean another pink tide that brought leftist figures to power across Latin America is rising, especially ahead of elections in as you said, in Ecuador, Peru, and Chile? Or is it premature for Latin America's left to celebrate a new pink tide? Es complicado porque en Perú va a haber elecciones en abril y no se ve una candidatura nacionalista o de izquierda con fuerza. Colombia tiene un gobierno muy de derecha, que inclusive hubiese querido hacer una guerra con Colombia o intervenir en Colombia, y por el momento se va a mantener. En las elecciones de la República Dominicana y en El Salvador han ganado gobiernos que inicialmente eran de la izquierda pero se han pasado a la derecha. Y en Brasil todavía está en el poder Bolsonaro. Pero lo que sí creo es de que lo que ha pasado en Bolivia es un terremoto político en la región. Como ya dije, influenció en el plebiscito de Chile. Y creo que Bolivia cada vez que hace un giro influencia en el resto de la región. Entonces cuando Evo Morales llegó al poder hace 15 años en Bolivia, entonces gracias a ese triunfo, luego Ecuador, luego Nicaragua empezaron a tener nuevos gobiernos. Y en Brasil se consolidó el Partido de los Trabajadores. Entonces sí creo que el triunfo en Bolivia va a ayudar a que poco a poco vayan surgiendo gobiernos de corte nacionalista o izquierdizante en América Latina. Creo que va a golpear los intentos de Estados Unidos de querer invadir Cuba, Nicaragua, Venezuela. Y yo pienso que muy pronto, las próximas elecciones en Chile, los socialistas van a llegar a volver al gobierno y muy probablemente en Brasil el Partido de los Trabajadores. Es decir, sí creo que hay un inicio de un ascenso de los movimientos nacionalistas izquierdizantes, pero todavía es muy inicial. Yes, allow me to ask you here, Dr. Bيجيو, could the result of what you termed and described as an earthquake, the elections in Bolivia and the result and the outcome of these elections, could it further deepen divisions within Bolivian society which cut along lines of race and class? Sí, sí lo creo. Ya, por ejemplo, tenemos que en Santa Cruz, que es el departamento más rico y más grande de Bolivia, que está en la parte baja de Bolivia, cerca del Amazonas, mientras que el resto, la mayoría de la población vive en las zonas altas, mineras. En Santa Cruz ganó con la mitad de los votos el candidato de la extrema derecha, Camacho. Y en Santa Cruz, Camacho no quiere reconocer la victoria electoral de Evo Morales, del MAS, y está planteando que ha habido fraude y está movilizando y están pidiendo que el ejército dé un golpe y que se cree un gobierno cívico-militar. Entonces hay en estos momentos, justamente hoy día, han habido varias protestas pidiendo un golpe militar. Entonces sí hay un escenario de un sector de la población que no quiere aceptar los resultados. Hay un sector de extrema derecha que quisiera ir hacia un golpe militar. Y además siempre hay el problema de que la derecha de Santa Cruz intenta golpear al movimiento nacionalista queriendo dividir a Bolivia, más o menos siguiendo las pautas de Yugoslavia, ¿no? Que dividieron a Yugoslavia entre Croacia y Serbia, y justamente algunos de los dirigentes de Santa Cruz tienen origen croata. Entonces sí hay un intento de separar las zonas bajas, que tienen mayor influencia europea, española, de las zonas altas, que son de mayor influencia de los indígenas de habla quechua y aymara. Sí hay. Y vamos a tener muchos problemas con el nuevo gobierno de Bolivia porque Santa Cruz va a crear muchos obstáculos y muchos sectores empresariales van a querer obstaculizar al gobierno. Además, que no creo que Estados Unidos se quede tranquilo ni la OEA. Now, the challenges Bolivia faces are so vast, Dr. Bيجيو. The COVID-19 pandemic, the economic damage it has wrought, toxic polarization. Will the president-elect Luis Arce confront
those challenges with the pragmatism he showed when Bolivia outpaced its neighbors in lifting people out of poverty, would he succeed in stitching Bolivia back together after such disturbances? Bueno, me parece que ahora el MAS, pedir, por ejemplo, la cárcel a Áñez y a varios de sus exministros, buscar nacionalizar más empresas, volver a eliminar la embajada norteamericana en La Paz, tener una política exterior más radical. Esa es una posibilidad. Pero tengo la impresión, tal vez me equivoco, de que Arce va a buscar un gobierno de unidad nacional y va a querer buscar tender la mano a la oposición para evitar que el país entre en una mayor polarización. Evo Morales, en una de sus autocríticas, dijo de que él se había arrepentido de no haber armado milicias populares como pasan en Venezuela para evitar el golpe. Ahora, yo tengo mis dudas de que Arce tome ese camino. Me parece que Arce más bien va a querer congraciarse con el ejército y con la policía, perdonarles a muchos oficiales por sus abusos, y él va a tender la mano hacia sectores empresariales. Esa es la impresión que tengo. O sea, yo creo que Arce, que es un tecnócrata, es muy pragmático, va a querer tener un camino moderado, pero también depende de la presión social, porque va a haber mucho descontento en las calles y mucha furia, particularmente en la zona del Alto, que es una ciudad, pero en verdad es una gigantesca barriada que queda encima de La Paz, ¿no? In talking about Arce, Dr. Beijiu, an observer notes that Arce might not endear himself to the people in the way Morales once did. He is less eloquent, more cerebral, more rational, in an environment, Dr. Beijiu, which favors populists as much as leftists. Would that be considered a limitation or a potential benefit on the grounds that what Bolivia needs now is competence, not charisma? Arce se vanagloria de que es el autor del modelo económico boliviano, que fue el país que más creció durante una década, como él fue el ministro de Economía, que era Arce en ningún momento ha dicho que él va a hacer el socialismo. O sea, no ha llegado a decir como en Cuba o en Venezuela que él es socialista. Él simplemente dice que queremos un cambio. Él está de acuerdo con inversiones privadas, pero con un fuerte peso del Estado en la economía. Entonces, yo creo que Arce es una persona más pragmática, más tecnocrática, mientras que Morales es una persona que provino del movimiento sindical, de los cocaleros, que su educación es hecha, como se dice en América Latina, en la universidad de la vida, no en las aulas de una universidad como lo es Arce, que ha estudiado, igual que yo, en la misma facultad de Economía en la Universidad de San Andrés en La Paz, que también ha tenido una maestría en una universidad en Inglaterra, en Economía. Morales es una persona que toda su vida política la ha hecho luchando desde abajo, formando sindicatos. Es un organizador social. Entonces es diferente. Morales es más permeable a la presión social, mientras que Arce me da la impresión de que él es más permeable a los acuerdos con distintos grupos económicos. Entonces creo que él va a darle una orientación un poco diferente a la que le dio Evo Morales, pero también todo depende de las cosas que puede pasar en la presión social. Si, por ejemplo, hay un intento de golpe y la población sale a luchar contra el intento del golpe, es inevitable, y vence la lucha contra el golpe, es inevitable que va a haber un proceso de radicalización. Well, how do you see a post-pandemic Bolivia approach, Dr. Beijiu? Bueno, es que no sabemos cuánto va a durar la pandemia, pero pienso que Bolivia va a caer mucho su economía. Y bastante de la recuperación de la economía boliviana va a depender del gas, de las exportaciones agrícolas, de la minería y sobre todo del litio. Y con esto quiero decir algo muy importante. El litio se ha convertido en uno de las materias más importantes del mundo, tanto para la fabricación de celulares, computadoras, aviones, y Bolivia tiene la mayor reserva de litio del mundo. Y justamente uno de los problemas que ha habido en esta cuestión del golpe en Bolivia es
quién se lleve el litio. Los norteamericanos han puesto sus ojos en el litio boliviano. Yo creo que lo que tiene que hacer Arce y lo que va a buscar hacer es buscar una manera de extraer el litio boliviano, pero para que se quede mucho excedente en Bolivia y que pueda ser el factor de reflotar la producción. O sea, que Bolivia sea una especie de Kuwait de litio, ¿no? Qatar de litio, ¿no? Un país que se dedique a exportar litio y con eso lograr levantar el nivel económico de la población. Sir, since you are talking to us from London, well, I cannot but ask you about what happened recently. Labour leader Keir Starmer suspends his predecessor Jeremy Corbyn over reaction to so-called anti-Semitism report by the Equality and Human Rights Commission, which found the party was responsible for so-called unlawful acts of harassment and discrimination. And he claimed that Corbyn's comments and refusal to retract them made the clouds even grayer. How profoundly wrong is this? And how did you read such a move? Bueno, yo creo que esta cuestión del antisemitismo es algo un poco inflado. El problema de fondo es el siguiente. El Partido Laborista, cuando gobernó, hizo la guerra de Irak, que costó cientos de miles de personas. Y cuando Corbyn llega a liderar el partido, él rompe con esa historia de que es un partido que hizo la guerra de Irak e hizo 4 intervenciones militares. El Partido Laborista en la época de Blair impuso la matrícula unitaria carísima, más de $10,000 al año. Corbyn pedía anularla. Entonces, cuando Corbyn llega a liderar el partido durante casi 5 años, él hace un giro del partido hacia la izquierda, hacia apoyar políticas de derechos humanos, hacia oponerse a los Estados Unidos en las cuestiones, por ejemplo, del Medio Oriente, oponerse a las intervenciones militares norteamericanas en América Latina. Entonces, le han utilizado la cuestión del antisemitismo. Piensa que él es una de las personas más antirracistas que yo conozco. Yo lo conozco personalmente a Jeremy y él siempre ha luchado contra el racismo. Entonces le han utilizado esta cuestión como una cortina de humo. Entonces ahora ha habido un informe y Jeremy Corbyn ha dicho, sí, en mi partido ha habido personas que han cometido antisemitismo, pero están exagerando un poco la nota y por eso no lo pueden suspender. O sea, nunca en la historia del Partido Laborista han suspendido a un líder y encima a los 6 meses de haber dejado ese cargo. Entonces lo que yo veo ahora es una guerra civil que se viene en el Partido Laborista. Yes, it's a precedent. Allow me, Dr. Beijiu, I'm very terribly sorry, but we have to stop here because time has run short. From London, Ízak Beijiu, Peruvian intellectual historian, economist and expert in Bolivian affairs. Thank you very much, sir, for your enlightening insights. Always a pleasure to have you and bless you and be safe. والشكر لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. للتفاعل أكثر تابعونا على صفحات السوشيال ميديا من كل فريق عمل من الداخل من كل الميادين. السلام عليكم ورحمة الله.